En este momento, en esta primera parte del programa de esta noche, pretendíamos desmenuzar qué está pasando con el mercado laboral en España. Sabemos que con la proximidad de las elecciones empiezan a llegar mensajes de tranquilidad y de alegría por parte del Gobierno, diciendo que el desempleo está empezando a desaparecer de España, pero como decía, queríamos bucear en qué tipo de trabajo tenemos en España. A ver, voy a empezar por responder por lo del medio porque condiciona las otras dos. Yo creo que será un mercado diferente. El mercado del futuro no tendrá nada que el mercado laboral del futuro no tendrá nada que ver con el del pasado. Para tener una idea de lo que estamos diciendo, nos basta mirar con las películas americanas, ¿verdad? Que nosotros ponemos siempre que queremos el ejemplo de cómo América trata las crisis, etcétera, pero América hace muchísimo tiempo que entró en otra vía de entender el trabajo y en otra vía de entender las contrataciones y los sindicatos y todo eso ya hace muchísimo tiempo. Y yo creo que Europa, en una posición globalizada, compitiendo naturalmente con América, pero sobre todo compitiendo con los otros países, etcétera, tiene que ir a modelos de mercado muy actualizados, que no solo lo son por razones de precariedad o de salario, sino que también lo son porque con mucha frecuencia los trabajos necesitan inyecciones enormes de mano de obra o dejarlas, como por ejemplo el mercado del turismo, por poner un ejemplo, ¿no? La segunda cuestión es, a eso hay que habituarse, es una nueva cultura y por tanto no podemos entrar en el análisis con los conceptos del tiempo pasado, en el que el trabajo prácticamente una parte muy importante de la población pasaba toda su vida en un mismo puesto de trabajo y prácticamente con unas condiciones equivalentes con pequeñas promociones, ¿no? Hoy en día habrá muchísima promoción, habrá muchas cosas de esas, pero evidentemente el trabajo será más inestable, más precario. Yo creo que en cambio lo que se recuperarán serán los salarios. Los salarios se recuperarán obviamente cuando la economía esté recuperada del todo. Y que por tanto hay una parte que no veremos así y otra parte que veremos ¿Más así. injusto en cualquier caso el mercado? A ver, la injusticia, yo aprendí eso analizando el lema de la Revolución Francesa, ¿verdad? La injusticia es la desigualdad. Claro. Si vamos entrando todos en un periodo de transformación de nuestros puestos de trabajo, aunque no todos lo hagamos al mismo tiempo, no sé, un país no explota como el Big Bang, pero si todo el mercado laboral se reacondiciona, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una parte importantísima de los contratos de las grandes universidades americanas son contratos temporales y el que hoy es catedrático mañana está en la calle, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva, no tiene por qué ser más injusto. De momento sí, porque de momento hay, por decirlo de alguna manera, hay varios sistemas cruzados y por tanto hay un sistema más injusto que otro. Mientras hay una parte alta de la escala laboral que está por la vía vieja y por tanto está muy estabilizado en sus funciones, está estabilizado en su puesto de trabajo, en su salario, tiene muy poco miedo al paro, por la parte de abajo se ha generado la modificación y esa parte sí es injusta. Pues mira, yo no creo que sea ni tan diferente. Vamos a ver, lo que tenemos ahora mismo es una situación en la cual hay un volumen de paro muy importante. Ese volumen de paro genera un proceso de injusticia que está basado esencialmente en esa situación. Pero hay que pensar que nuestro país perdió, en el año 2009, perdió más de 1 millón de puestos de trabajo. Ahora mismo hemos recuperado medio millón, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y mientras no lleguemos a los niveles de empleo del año 2007, 2006... ¿Qué largo me lo fiáis? Yo lo fío 4 años. 4 años. 4 años. Entre 4 y 5 años. Mira, es muy sencillo. En el año 2007 trabajaban en España 19 millones, cotizaban 19.200.000 personas. Hoy cotizan en España 17 millones y algo, 15. O sea, de modo esencial, la última estadística son 17.015.000 personas. ¿Cuánto camino queda para recorrer y llegar al nivel de empleo de cotizantes de eso? Pues quedan 2.180.000 empleos. Eso es lo que te lo fío. A la tasa actual tenemos tasa de crecimiento interanual de 550.000 puestos de trabajo. ¿Pero qué tipo de empleos? No, el tipo de empleo es que mientras tú tengas una bolsa de paro, obviamente siempre será mal empleo, porque el sueldo es un precio. Funciona como un precio. Si tú tienes una abundancia de trabajadores que no tienen empleo, obviamente las relaciones caen, el mercado es injusto y es desigual. La cuestión es, ¿cuándo se va a vaciar el mercado? La pregunta es, ¿cuándo el mercado se va a vaciar? Entonces, prácticamente la mayoría de las personas van a estar en situación cercana al pleno empleo,
como en el caso del año 2006, y en ese momento veremos las tasas de justicia que buscamos o que vimos en el pasado. Y no había otra forma de hacerlo, superiores. no había otro camino diferente para recorrer. Pero vamos a ver, el camino que tenemos que recorrer es que hemos tenido años que hemos perdido 1.200.000 puestos de trabajo, es decir, es el doble que ahora. En el año 2009, en este país se destruyó el doble de empleo de que se ha creado este año. A catástrofe que empezou no ano 2008, 2009, que destruiu 4 millóns de emprego e condenou a frustración a millóns de persoas neste país. No? E digo máis, isto é unha crise que está sendo utilizada para modificar o modelo social do noso país. No? España era un país que está inserido na Unión Europea, a nosa comparación é Alemania, Francia, Italia, Holanda, e dese modelo dun sector de traballadores con salarios e traballadoras con salarios dignos, con certa estabilidade laboral, aunque logo supoño que tenemos tempo a falar deso, estamos construindo un modelo social irreconocible no noso país. Desigualdade, as novos conceptos, desigualdade social, pobreza laboral, outra vez, traballadores pobres, precariedade laboral extrema, parcialidade na contratación... É que ti pensas que non é conxuntural eso. Espera, nova emigración, parados de longa duración e desindustrialización. Quero decir, se ten producido un cambio radical no mercado de traballo que vai costar moito tempo se é que se consigue volver a él. Non vai ser un automatismo. Noutros crisis en España, digamos, era unha cuestión de esperar tempo, non? Caía a produción, caía o emprego, en 3 ou 4 anos volvíamos. E agora non. Pero tú parece que como que transmites que hai unha vocación de mudar o sistema productivo e o tipo de sociedade no que vivimos. En España se tomou unha decisión. Quen tomou esa decisión? Digamos, o poder. Ten unha expresión clarísima, non? E vou dicila porque creo que está compartida. En España se dixo que como España perdeu competitividade por culpa dunhos costes laborales demasiado elevados e como non se pode devaluar a moneda para competir, só existía unha solución, según estes opinadores, ¿no? Opinadores que nos gobernaron. E iso era a devaluación salarial, a devaluación social en xeral, o sea, baixar o nivel de vida de España para que volver a ser competitivo con unha peza fundamental que é a devaluación salarial. Que creo es lo que me dicen los datos, ¿no? Diciendo la parte más baja de la crisis, o sea, la parte más profunda de la crisis fue el verano del año 13, o sea, hace 2 años, más o menos a estas alturas, y en estos últimos 8 trimestres, en estos últimos 2 años, la economía española creció el 6%. Se generaron 700.000 empleos nuevos a tiempo completo. La tasa de paro pasa del 27 al 22 porque 1.200.000 parados encontraron trabajo. ¿Pero tú crees, como Manuel, que había un plan para que se produjera esa devaluación por la vía del recorte salarial? Sí, no me cabe ninguna duda. ¿Y había otra forma de hacerlo? Porque supongo que es la diferencia. ¿Había otra forma de hacerlo? No. Dentro del euro yo creo que no. Quiero empezar a introducir algunos de los testimonios que queremos compartir con ustedes esta noche para que comprendamos cómo está trabajando, bueno, pues un porcentaje muy elevado de la población. Entre esos contratos estaban, no sé si correspondientes a agosto, pero en cualquier caso, tú, Elisabet, has aportado muchos contratos a este sistema porque ¿cuántos contratos llevas suscritos en los últimos 10 años tú? A ver, en mi caso, en los últimos 10 años, y está ahí para que todos lo veáis, tengo firmado con el Sergas 396 contratos. Y quiero decir que yo no soy personal pool, del que ya se habló en el otro programa, el famoso pool, para contingencias excepcionales, con lo cual no debería tener ese tipo de contratación de un día, 2 días o horas. Te voy a pedir otra vez que me dejes la fotocopia de tu vida laboral, que creo que es muy revelador para que la gente vea cuánto puede ocupar la vida laboral de una persona de los últimos 10 años, estamos hablando. Traes datos que indican que es algo que no te afecta a ti exclusivamente. Tienes datos de los contratos que se suscribieron en el área sanitaria de Santiago durante el mes de agosto. Cuéntame. Sí, bueno, un poco aportando datos, como decían los tertulianos, ¿no? Yo lo que hice, intentando buscar un poquito de información sobre la temporalidad y demás, me vi que, bueno, que los datos que encontraba pues no me resultaban fiables, pero justamente coincidió que sí tenía los datos de contratación del Sergas del mes de agosto, área de Santiago. Entonces dije, no quiero más, no necesito tampoco más, buscar más datos. En el área sanitaria de Santiago Barbanza, en el mes de agosto se hicieron un total de 2.113 contratos.
De ellos 2.000, es decir, el 94,6% son contratos bajo el tipo de acúmulo de tareas, que es ese contrato que se define como para situaciones excepcionales. Es decir, todas las vacaciones, bajas y demás deberían ser cubiertas, que es lo que se supone que engrosa el gran número de contrataciones del mes de agosto, que es el personal que está de vacaciones. Bueno, pues en vez de cubrirse como sustituciones, que es como la ley dice, se cubrieron mediante contratos de acúmulos de tareas. De todos estos contratos, solo 230 duraron el mes completo. El resto, 31 duraban más de un mes. Y uno es el único que no se conoce la fecha, nos imaginamos que será una baja que todavía no terminó y que no se sabe. Decíamos que Vanessa Valdiglesias se ha hecho muy conocida después de que en las páginas de La Voz y después también en otros medios supiéramos que te elegía mejor investigadora europea en el campo de la genómica, menor de 35 años. Fuiste a recoger tu premio a Praga, vimos allí las fotografías y todos dijimos, qué maravilla, qué gente más maravillosa tenemos aquí en Galicia y qué bien le debe de ir a esta mujer. Nada más lejos de la realidad. ¿Cómo es tu situación, Vanessa, en estos momentos? Pues mira, bueno, ahora mismo estoy de baja por maternidad, Sí. pero me quedan por delante 9 meses de contrato temporal, claro. Después de eso estoy contratada con cargo a un proyecto de investigación, que es un tipo de contrato muy habitual en investigadores. Esto es, te otorgan un dinero para hacer un proyecto y con ese dinero va una partida para la persona que lo va a realizar. Una vez finaliza el proyecto, Adiós. adiós. Y suele ser así. Entonces estoy con ese cargo a proyecto y los 9 meses. Y después de eso... Se acabó. ¿Te acabó. puedo preguntar cuáles son tus ingresos aproximadamente? ¿Cuánto cobra un investigador bien dotado, como parece que es tu caso? A ver, es que es difícil de decir, porque normalmente los... no son muy altos, ya para empezar, pero los contratos se hacen un poco ajustando al presupuesto que hay de ese proyecto. Entonces, pues a veces te hacen un contrato que igual no es de tu categoría, o a veces te hacen un contrato por menos horas de las que tendrías que hacer, etcétera. Entonces, es un poco ¿Pero de difícil qué cantidades decir. hablamos? Para hacernos una idea. Es que no te sabría decir una cantidad... ¿3.000 euros? No, menos, bastante menos. 1.500 sí. euros en ese entorno, más o menos. Sí, claro, pero es que depende, porque ya te digo, depende de las horas de tu contrato, depende, claro, al ser un contrato con ese proyecto es muy difícil de saber. Bueno, pues hablamos de una cantidad relativa y en cualquier caso con una inseguridad total. Yo no sé si tu caso es el habitual en tu generación, en la gente que decidisteis dedicaros a la investigación, Sí. que tenéis vocación científica y que Sí. además lo hacéis bien. ¿Es habitual que esto que te sucede a ti le suceda a todo el mundo? Sinceramente, yo me estoy convirtiendo en una excepción porque me estoy quedando aquí. Carmela Iglesias, perdón, muy buenas noches. Buenas. No es la primera vez que nos vemos, de hecho nos vimos ya hace, yo no sé calcular, a lo mejor 3 años, la primera vez que viniste por aquí. Venías, hablábamos contigo precisamente porque bueno, empezaba una peripecia personal para ti como consecuencia de haber perdido el empleo. 3 años después, Carmela, ¿en qué situación estás? Exactamente igual. No paro, xa levo 3 anos, efectivamente, despois de ser botada do mercado laboral por medio dun expediente de regulación de empleo, gracias á reforma laboral tan famosa, e sigo igual, sigo no paro, sin cobrar un peso, por suposto, e sin ninguna perspectiva de futuro, porque, bueno, en estes 3 anos únicamente traballei, tuve a oportunidade de traballar unha semana. Antes deses 3 anos dos que falamos, nese momento no que acabas na rúa, traballara sin problema, durante o resto da túa vida laboral, digamos. 36 anos. 36 anos seguidos. Cotizados. En estes momentos xa non tes ningún tipo de prestación? Ningún. Carmela, como se vive? Pois se vive mal, entre outras cosas, porque, bueno, é un total abandono por parte de quen ten que dar un pouco de cobertura á situación. É dicir, eu traballei, coticei 36 anos da miña vida seguido, e logo, ainda por riba, cando te vas po paro, pois, eso, me colleu ademais a lei esa de rebaixa das prestacións, co cual, a partir dos 6 meses de estar cobrando paro, pois xa pasei a cobrar o 50%, que é triste de carai tamén, despois de traballar e cotizar toda a vida, que ainda por encima cobres unha miseria cando o necesitas, e a partir dos 2 anos, pois eu deixei de cobrar ningún tipo de prestación. Eu podo que insista, Carmela, porque me gustaría saber como se chega a fin de mes. É unha pregunta que nos facemos moitas veces aquí, toda a xente de parados de longa duración, que moita xente calcula que vai ser moi complicado que se reintegren ao mercado laboral
como se afronta os gastos diarios que costa vivir? Pois malamente, evidentemente. Bueno, moita xente, pois eso, agora se fala moito dos avós e que duren moitos anos, porque que senón mal íbamos moita xente, non? Eu teño a sorte que o meu home pois traballa, entón, pois bueno, non me dan prestación precisamente porque consideran que con 450 euros por cabeza se vive ben. Eu quería ver algún ministro ou a señora Báñez a ver como vive ela con 450 por persoa. Sara Gil, buenas noches. Buenas noches. Sara Gil es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, hizo su correspondiente máster, a pesar de que por el plan inicialmente no le correspondía. Cuéntanos un poco tu peripecia. Llegas a Madrid, haces tu carrera y a partir de ahí, ¿qué sucede, Sara? Bueno, yo estaba estudiando la carrera de Derecho en Madrid y me dieron una beca promérito en el ISDE, que es uno de los mejores másters con ICADE, IE y ESADE en Derecho. Entonces, bueno, comencé a estudiar Derecho. Yo siempre estudié Derecho desde una vocación un poco orientada a la justicia, ¿no? Que hagamos las cosas bien y a que tengamos ese concepto muy claro, ¿no? Entonces, bueno, una vez cuando vas soteando el campo laboral vas viendo las irregularidades que hay, ¿no? Yo recuerdo que cuando fui becaria en un despacho americano, prácticas no remuneradas y que los convenios que mi máster tenía con el despacho no se ajustaban los horarios a los horarios que yo tenía estipulado por convenio. Podía salir a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y todo esto sin cobrar y realizando operaciones societarias muy gordas. Después entré en despachos de élite. Ahí cobras bien, pero tienes que someterte a condiciones de mucho estrés que te preguntas si realmente te compensan, ¿no? Si trabajar 12 horas al día, trabajar los fines de semana, realmente te llega a compensar. Yo, haciendo esta valoración, llegué a la conclusión final ahora de opositar a notarías porque yo quiero algo estable y porque también he visto que en los despachos en los que yo he estado habían despedido a socios que llevaban pues 40 años trabajando. De aquí al 27 de septiembre ya saben lo que va a pasar. A diario hablaremos de cosas que tienen que ver con Cataluña. Hoy el Constitucional ha decidido suspender la Ley de Hacienda de Cataluña porque pretende integrar a los funcionarios de la Agencia Tributaria del Estado en cuerpos dependientes de la Generalitat. Es la noticia que tiene que ver con la organización, con la estructura del Estado en relación con Cataluña, pero lógicamente también hay titulares de carácter político. Hoy el señor Romeva se ha ido a Madrid y ha dicho cosas como estas. Si el Parlamento son 135, una mayoría suficiente son 68 diputados. ¿Solo 68 para declarar la independencia? Para implementar el proyecto que se ha comprometido a hacer Junts pel Sí, se puede empezar el proceso, efectivamente. En nombre de... Pero le repito otra cosa. Si alguien quiere hacer un referéndum, que lo ponga sobre la mesa, no hay problema. Esto es sencillo. Si alguien cree que la solución pasa por hacer un referéndum y contar votos, lo pone sobre la mesa y hablamos. Estamos ante una situación de transición que nos va a llevar a un nuevo Estado, que es una nueva realidad, unas nuevas elecciones constituyentes. El gobierno que salga, si sale en las elecciones del próximo 27, no será un gobierno que vaya a hacer políticas concretas desde el punto de vista ideológico, porque no podrá hacerlas. Bueno, pues este es el panorama. Van hacia un Estado, pero estas elecciones no son las definitivas. Habrá otras en el caso de que consigan 68 diputados. ¿Esto, José Luis, es verdad? ¿Tú te lo crees? Aquí hay dos bandos, ¿verdad? La lógica tiene esas cosas, que para el Deportivo la lógica era meter la pelota en la portería del Rayo Vallecano y para el Rayo Vallecano la lógica era meter la pelota en la portería del Deportivo. La lógica no siempre coincide la de todos. El Romeva estuvo en una absoluta lógica y en una absoluta coherencia con lo que vienen haciendo y diciendo. Que eso para mí sea una tontería no quiere decir que él haya perdido la lógica. Lo veo más como un bucle en el que se metió Convergencia para salir de su decadencia electoral. Es decir, ahí se marcó en él no ya ahora, se marcó en él ya hace tiempo, y es una consecuencia de ese bucle, es una fuga hacia adelante, permanente, constante. ¿Qué va a hacer? Va a hacer de todo. Va a hacer de todo lo que pueda hacer, porque ya se ha metido en este caballo que le lleva hacia un solo camino y no se puede bajar, ya está galopando, ya no está al trote. Entonces lo que no puede hacer es frenar de ninguna manera. Posiblemente, si volviese todo a comenzar... Están desbocados. Desbocados, justamente, pues estoy de acuerdo con la palabra, desbocados. Y no puede bajarse. Entonces,
¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir posiblemente es que alguien le va a tirar de las riendas, que van a ser ellos, y posiblemente el caballo se caiga. Pero el caballo se caiga y con todas esas personas que el día 11, el viernes pasado, estaban en la calle apoyando el proceso. Bueno, pregunto, ¿qué se hace con todas esas personas? Vamos a ver, tú a partir de ahí tienes otro juego, ¿no? ¿Qué hay? Yo creo que hay que escuchar a Cataluña, hay que oírla. Esa gente que está ahí tiene un mensaje y tiene un discurso. Y hay que entrar con ellos en un proceso de diálogo. Obviamente Cataluña es una nacionalidad, tiene una serie de reclamaciones y tiene una serie de exigencias que yo creo que lo que hay que hacer no es enfrentarnos a ellos, sino es entrar en un proceso de diálogo y escucharlos. Eu creo que se construiu sobre os cartos. Quero decir que a enorme expansión do independentismo, da vontade de separarse do Estado español, ten 3 anos en Cataluña. Sí. E eu creo que eso ten moito que ver ca crise. Con este discurso. Non, ca crise. Quero decir, no momento en que o nivel de vida de todas as persoas quedou moi deteriorado, todos empezamos a buscar... Pero por que ninguén hai 3 anos ou hai 2 anos falou desto? Bueno, sí que se falou, sí que se falou, sí. Eu teño, en fin, algúns amigos economistas, un irmán economista que levan traballando neste tempo moito tempo, que pasa que había menos interés para falar deste tema. E quería acabar o argumento, quero decir, nesa situación de crise no que estamos buscando enemigos, non? Cada un utiliza os que, en fin, máis lle gustan. En Cataluña utilizaron este. A culpa é do goberno central que introduce unha política fiscal expoliadora. O das balanzas fiscais non é máis en ningún sitio do mundo que un exercicio teórico de departamentos de facultad, que non lle interesa a ninguén, non? Porque eso son metodoloxías debatibles, sí, que aparte supoño que podes aplicar fórmulas diferentes e metodoloxías distintas. Eso dá dende 16.000 millóns a 4.000 millóns de euros. Bueno, eles mesmos xa non recoñecen 16.000, o propio goberno de Mas. Pero unha idea, deixame que a diga, é unha idea un pouco tonta, vamos a ver. Claro que Cataluña, e que Madrid, e que Valencia tributan máis dos gastos que recibe, porque son as comunidades donde viven máis persoas con máis nivel de renta. Si el Parlamento, una vez reunido, toma una decisión, digamos, claramente anticonstitucional, por ejemplo, iniciar la senda de la independencia, yo creo que tiene toda la razón Paco Vázquez. Es Paco Vázquez, Alfonso Guerra, un golpe de Estado en cámara lenta y a mí me da muchísima pena la situación de Cataluña, ¿no? Es decir, o sea, porque todo está lleno de trampas, ¿no? Es como si para leer lo que está ocurriendo tienes que ver en el espejo. El otro día escribía Jordi Évole precisamente un artículo que se titulaba así, las trampas, diciendo que las todos trampas, están haciendo las trampas. o sea, de lo que es la balanza fiscal, por ejemplo. Eso es una inmensa trampa. ¿Y por qué? Por una cosa muy sencilla. Si usted tiene una balanza fiscal deficitaria frente al Estado, lo cual es lógico, como planteaba Manolo, porque hay mucha gente con ingresos enormemente altos en Cataluña, con una densidad muy superior a la que hay en Extremadura. Si tú tienes una balanza fiscal deficitaria, ese es un argumento para negociar las transferencias frente al Estado. Ahora, en el momento que tú dices, yo como tengo una balanza fiscal deficitaria, me hago independiente, estás metiendo el sector privado en el medio. Bueno, tú das por buena la tesis o compartes la tesis de que esto es un golpe de Estado en cámara lenta. ¿Y la pregunta es qué tiene que hacer el Estado? Porque, insisto, el viernes pasado había mucha gente en la calle. Sí, mira, yo creo que también ahí hay otra trampa. Es decir, si nosotros nos ponemos a puntear, bueno, ya veremos qué pasa el 27. Ahora, yo lo primero que voy a hacer es contar los votos. Es decir, y voy a decir, bueno, aunque ya sé que tenía que ser un referéndum, tal. Es decir, yo voy a ver cuántos votos saca la lista de Mas y cuántos votos saca la CUP. Y me voy a encontrar más o menos con 1/3 del censo. Sí, pero eso vale si quieres que valga, si no, no vale. Claro, que es lo que están diciendo. Entonces están diciendo que con una mayoría absoluta de los escaños, que ellos se creen legitimados para iniciar el proceso. No, pero yo voy a otro lado. O sea, para ver la verdadera magnitud que tiene el problema. Tienes 2/3 del censo que no apoya claramente la tesis independentista. Off the record.
Primero fueron los salones de baile. En los 60 y 70 llegó la fiebre discotequera y hoy, año 2015, donde la gente lo da todo bailando, es en los mítines del PSC. ¡Maquinote! ¡Qué coreografía capaz de impresionar a jueces olímpicos o periodistas especializados! Vamos allá, nervios por parte de los espectadores y toda la suerte del mundo. Han arrancado muy bien. ¡Qué bueno el ejercicio! ¡Qué dominio corporal fantástico! Hay que ver cómo es la vida, ¿eh? Unos metidiños en casa que llevan sin ir al cine no sé cuánto tiempo. Al cine no hemos ido... O sea, no salen. Muy poco. ¿Eso no es un poco angustioso? Sí, sobre todo no es justo para mi mujer. Y otros que llevan la noche en el cuerpo y que no hay secretario general que les corte el rollo. Miquel Iceta, gracias al baile más comentado en internet después de aquel de Beyoncé, al que por cierto, junto a sus dos compinches, no tiene nada que envidiar. Porque está claro que la sangre caliente, la sangre latina corre por sus venas y merece un reconocimiento más rápido que deprisa. Mira, yo soy político, pero más que nada soy latino. Para todos los latinos de afuera, siempre para arriba, para adelante. Sea usted bienvenido al Olimpo de los bailarines políticos, a la academia más prestigiosa del mundo. Acompaña así a otros grandes nombres como Gerardo Conde Roa, Barack Obama, el exótico Guillermo de Inglaterra, el muy saleroso Rodríguez Zapatero o por supuesto George W. Bush. Off the record. Bueno, decimos, José Manuel Beiras, cuéntanos, Pablo. Sí, bueno, hablábamos un poco del perfil de esa edad, ahora que comentabais, 79 años, los cumplió el pasado mes de abril. Es el año 36, como Camilo Nogueira, por ejemplo. Efectivamente, cuando se desencadenó la Guerra Civil. Bueno, curioso porque Beiras utilizó este argumento de la edad del que estamos hablando contra Manuel Fraga, sobre todo en su fase final de su vida política, para censurar su último paso por Galicia. Vamos a ver ahí porque era 2 de septiembre de 2004, Fraga revela que opta al 5º mandato, el del 2005, y Beiras dice entonces que el líder del PP estaría dispuesto a ser candidato ciego, ahí lo leen, y en silla de ruedas. Lo compara entonces con Joaquín Balaguer, expresidente de la República Dominicana, que concurrió a elecciones con 92 años. Fraga tenía entonces 81, 2 más de los que tiene Beiras ahora mismo. Bueno, ese argumento se repitió en numerosas ocasiones, no solo el bloque nacionalista galego y Beiras entonces, también Touriño, al que veíamos, acusaba a Fraga un poco de lo mismo. Año 2002, 13 de diciembre, moción de censura tras el Prestige, le pide a Fraga que se vaya achacándolo a edad. En nome desa Galicia distinta e posible, deixe xa, señor Fraga. Retírese, descanse, lea, escriba ou cace. Agradeceremos os servicios prestados, pero non se empeñe, non insista. Todo ten un tempo e un límite. Bueno, llegan las elecciones del 2009, las últimas de Fraga como candidato, y ahí José Manuel Beiras ya no lo era Anxo Quintana, vuelve a pedir a Fraga que se retire y que siga su ejemplo. Vamos a ver, porque lo publicaba aquellos días La Voz de Galicia. Beiras invita al presidente a que siga su ejemplo y se retire a tiempo, le dice entonces a Manuel Fraga. Bueno, Fraga no se retiró hasta poco antes de su fallecimiento, fue senador, y Beiras, como estamos viendo, ha vuelto a la política activa y podría seguir. Bueno, pues una teima que probablemente recordamos muchos. Ernesto, Beiras muy insistente en aquella época final de Fraga como presidente de la Xunta, con constantes referencias a la edad que Fraga tenía entonces como un argumento para desacreditarlo como gobernante, digamos. Es que hay un momento, y tú que lo recordarás también porque somos los dos más viejos, Tuco, en que se utiliza muchísimo la edad para descalificar a Manuel Fraga. Pero yo creo que es
no sé si compartes esto, yo creo que es porque su deterioro físico es evidente. Es decir, dímelo a mí que lo atendí en el Parlamento. Claro, por eso te estoy mirando. Es que el deterioro físico de Fraga en los años, cuando tiene 79, 80, 81, es infinitamente superior. La percepción de la edad es mayor. La percepción de la edad es mayor que la que ahora mismo pone Beiras, o sea, puede demostrar Beiras, ¿no? Y entonces, pero en cualquier caso, no deja de ser una paradoja que el propio Beiras, bueno, ya sabes que cómo es eso, los años depende de cómo los lleves, ¿no? Y Beiras realmente los lleva con muchísima alegría y con muchísima juventud. Pero recordemos otra cosa, Fernanda. Vamos a ver, Beiras se va y a Beiras lo van a buscar. Es decir, Beiras es cierto eso que dice de que yo me voy, yo me retiro, o se va, o le dicen que se vaya en aquel momento. Y se vuelve a buscar. Lo van a buscar. Lo van a buscar. El proyecto, se encuentran por el camino. Lo encuentran por el camino, se deja ver, claro, no te van a buscar, Miguel, nadie te va a buscar a casa. Pero quiero decir que le echan mano de él para decir, mira, que ahora tenemos este otro proyecto, y él se entusiasma, porque él es una persona muy entusiasta y yo creo que es un animal político en el buen sentido de la palabra. Lo verdaderamente increíble es que sea el mejor referente para el voto joven que sigue teniendo esta amalgama de izquierda. Porque realmente la pregunta... Bueno, Manuela Carmena, no digo yo que sea el mismo fenómeno, porque no tiene no responde la al mismo perfil política, pero político, también es una persona con sus años. Sin duda, pero es decir, la auténtica pregunta a responder ahora es si juntos o por separado son capaces de sumar, de añadir votos a los que ya han conseguido con los últimos fenómenos de agrupación y demás, ¿no? Sí, porque hay muchos, son 8. A ver, tú decías, es que me interesa esa parte, la percepción, efectivamente es un matiz, la percepción del deterioro físico de Fraga era muy evidente. ¿Cómo era aquello? ¿Tú recuerdas aquel día en el que tú lo atendiste en el Parlamento? Primeiro debo dicir unha cousa, o envellecemento das persoas, se acaba de publicarse un traballo, ademais, é diferente, hai diferencias hasta de 10 anos, non? Hai un fenómeno biolóxico que non está moi ben explicado, como algunhas persoas na treintena retroceden, desde un punto de vista de parámetros objetivos, como dislipemia, hipertensión, aspecto exterior, memoria, reflexos, deterioro cognitivo, aparato locomotor, é evidente, a nosa intuición, a nosa experiencia é esa, non? Hai xente que ten 80 e tantos anos está estupendamente, xente con 60 e poucos está moi deteriorada. Evidentemente, o presidente Fraga está moito máis deteriorado físicamente que Xosé Manuel Beiras. Probablemente de cabeza tamén, nos últimos momentos, probablemente. Bueno, xo hai que ver o camiñar, como andaba, non? Pero, bueno, eso non quer dicir que Fraga non tuvese unha forza que a tiña, seguía mandando moito. Bueno, o episodio ese, bueno, foi un episodio un pouco puntual, de alguna maneira, pero que explica como unha persoa, o que tuvo Fraga, que tiña, por certo, un marcapasos posto. Beiras non sei se ten un marcapasos. Creo que sí, que lo puxeron este verán pasado, bueno, creo, non estou seguro, que tiña un marcapasos posto, eso non importa nada. Bueno, é un dato de envellecemento do corazón, pero bueno, pode ser de outras cousas, de outras enfermedades, pero en todo caso tiña un marcapaso posto e pode funcionar perfectamente. O que tuvo foi unha lipotimia por deshidratación, que era unha persoa, pero que iso é máis probable nas persoas maiores, sinde que unha persoa nova pode tela tamén, non? Bueno, aquel episodio pois foi moi chamativo, non? Porque se desplomou diante de toda a Cámara e das cámaras de televisión. Claro, foi en dúas ocasións, polo menos, aconteceu. Pero son episodios que non viviu Beiras, que non vimos a Beiras, entón ten outra... Non, Beiras está físicamente moito mellor que Fraga, a mesma edade, na miña opinión subxectiva. Bueno, vamos con esta excusa, non sei se quería... Sí, yo quería decir solamente un par de cuestiones. En primer lugar, yo coincido en todo el análisis que hace el presidente Touriño ahí sobre el análisis de que Beiras pues, ha tenido una posición y que intenta plantearse ahora lo que no se pudo hacer en otro momento. Creo que es un análisis totalmente... freudiano. Sí, no, pero racionalmente es cierto. Es decir, es volver a intentar hacer lo que no se consiguió en otro momento y eso es legítimo. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos probablemente el electorado con el que conecta Beiras no está pensando tanto en esa cuestión, sino en el discurso del cambio, no en la letra. ¿Y por qué? Pues yo creo que en buena parte porque la política está a un nivel muy bajo en el país. Los referentes políticos son muy pocos referentes para nadie. Y Beiras consigue ser un referente porque mantiene una trayectoria coherente, porque es consistente con lo que ha hecho siempre,
porque se le percibe como honrado y como un político de raza, que no va a la política ni a buscar nada, ni a conseguir Pero tú nada. no observas ese desgaste del que habla Tuco, que tiene que ver con... ¿En el electorado? Determinadas intervenciones. Yo no percibo que eso electoralmente lo desgaste sustancialmente. El zapato y la tensión de Beiras la llegó a hacer en el año 96 o 97. Bueno, eso fue muy positivo para él. Bueno, y pero le consiguió... yo creo que está en un punto más que en Está en todos, un punto ¿no? más, estoy en un punto más. Pero en todo caso yo creo que la figura política de Beiras está por encima de la anécdota, de su ruido o de su grito o de su cuestión, que a mí no me gusta que lo haga, pero yo creo que eso no se le pena. Incluso puede haber ciudadanos que lo perciben. Yo creo que en otros miembros de su grupo parlamentario yo creo que sí desgasta, pero en la figura de él yo creo que todavía hay muchos ciudadanos que cuando leen dice más que había que hacer. Es decir, hay un cierto electorado que le permite, le da una posibilidad de... Un cierto electorado, sí, pero no en todo ese electorado. Bueno, si todo en Beiras tiene mucho de marketing, ¿no? Es decir, de construir, digamos, o alimentar ese personaje y ese mito, ¿a qué le achacamos que durante los últimos meses la excentricidad permanente en el Parlamento, en el primer tramo de la legislatura, haya decaído? Es decir, ya no hace espectáculos en el Parlamento. Yo tengo la impresión... No forma parte del marketing. Yo creo que responde a su estado anímico. Es decir, yo creo que él... Porque es creíble hasta el punto de que cuando él dice Pablo Iglesias me dice que me tengo que presentar, la gente lo cree. No es lo típico que dice un político profesional que dice, me piden que me presente, voy por la calle y me piden que es lo que dicen todos para estar en la política y que no es cierto. Es decir, te los inventas o llevas a tu familia allí a que te lo digan. Pero en el caso de Beiras es creíble que hay una cierta, que Pablo Iglesias le haya dicho por teléfono, preséntate. Entonces, yo creo que el escenario está en que está desgastado, quemado, su propio, no sé, bueno, no hago yo un análisis psicológico del personaje, pero posiblemente él esté desgastado, cansado, y diga, me voy, abandono porque y por eso y tal. Y de repente... Pero está también dispuesto. Y a la vez le vuelven a cargar las pilas y si él ve que el reto... Y eso le da... Y en la estrategia de que sigue siendo el mejor o el único, como queramos llamarle, no encaja la decisión de decir, en esta mesa, ¿cuántas veces hemos comentado que estábamos ya asistiendo a un esperpento y que esto no tenía sentido? De bajar ese ritmo. Ahora ya no. De bajar ese ritmo. José Manuel está cansado, él lo di, en privado, incluso en público. Pero é verdade que el ten unha capacidade de compromiso co país e coa democracia ou coa xente desde a súa perspectiva, que eu non comparto, pero en todo caso unha capacidade de compromiso moi elevada. E ele é capaz de sacrificarse desde a perspectiva do seu cansancio físico e superarse. Eso es creíble, por eso creo, la ciudadanía. Pero en esas 8 fuerzas que estaban ahí en la marea, ¿cuáles son los signos de identidad? Nacionalismo e indignación. ¿Quién representa mejor la indignación y el nacionalismo en este momento? Bueno, en cualquier caso, tú, Antía, sí que crees que hay un cierto desgaste, o que pudo haber un cierto desgaste. Que pudo haber un cierto desgaste en su momento y que se produce lo que tú decías, que de unos meses para acá venimos viendo cómo baja ese perfil. Beiras no va a las sesiones de control al presidente Alberto Núñez Feijóo, decide reducir, sea por cansancio, sea por lo que sea, porque cree... O porque están protegiendo. O porque están protegiéndolo de alguna manera. Es decir, Beiras es un personaje en sí mismo. Acabamos de escuchar también a Antón Sánchez, hay más gente detrás que está preparando. También yo creo que están preparando un producto. Una pincelada en lo que decía Ernesto, que me parece muy importante, dice Ernesto, bueno, ¿quién mejor representa esas dos componentes? ¿Indignación o izquierda más de ruptura? O lo que queramos, y el nacionalismo. Y yo creo que el nacionalismo gallego está cometiendo un error. No entiende la dificultad que tiene intrínseca su proyecto político para implementarse en la mayoría de la ciudadanía. El nacionalismo está siendo algo que queda cada vez más marginal. No lo entendieron aquí cuando se lo planteamos muchas veces. Y deberían aprovechar a Beiras no como un castigo, sino como una oportunidad para conseguir que esa indignación, para conseguir que esa izquierda rupturista, que ese movimiento de ciudadanos descontentos con todo, que viesen o que apreciasen el nacionalismo como una posibilidad de confluencia y no de conflicto. Yo creo que el nacionalismo debería entenderlo como una posibilidad de extenderse en capas de población a las que por sí solo el BNG no llega. Bueno, vamos a avanzar, dejadme que avancemos un poquito, porque queríamos, a partir de José Manuel Beiras, bueno, pues recordar a otros gobernantes para los que la edad no fue un impedimento, y hay una lista bastante alta. Efectivamente, Beiras, que hoy no ha estado en el Pleno. Hablabais de sus presencias, ausencias. Hoy en la comparecencia de Rocío Mosquera y de la Consejería de Medio Rural no ha asistido Beiras, según nos han dicho, por cuestión de salud. Bueno, la longevidad, que no siempre es un problema a la hora de afrontar el poder. Vamos a ver varios ejemplos, de forma casi consecutiva, empezando por Konrad Adenauer, ¿no? Uno de los clásicos cuando hablamos de longevidad en el poder, el que fuera canciller federal de Alemania durante casi 3 lustros. Llegó al poder a los 73 años y ocupó su puesto al frente del país
germano hasta cumplidos los 87. Además, permaneció al frente de la CDU alemana 4 años más, hasta casi los 91. Bueno, y vemos a Ronald Reagan. Llegó a la presidencia de Estados Unidos a punto de cumplir los 70, la dejó 8 años después, con 78. El Alzheimer le apartaría después de la vida pública. Y alguien de quien hablabais en la mesa hace unos instantes, de la norteamericana a la sudamericana. Vamos a ver a José Alberto Mujica, a Pepe Mujica. Dejaba en marzo de este mismo año la presidencia de Uruguay, 2 meses antes de cumplir los 80 años. Sigue en activo, ocupa plaza de senador en la República y obtuviera la presidencia al filo de los 75. Volvemos a Europa, venga. En Francia, por ejemplo, Charles de Gaulle fue presidente de la República hasta casi los 80 años. Mitterrand no le fue la zaga porque asumió la presidencia con 65 y dejó el cargo también al filo de cumplir 80. De hecho, fallecería meses después de un cáncer de próstata. Y en Francia, quien le sucede a Mitterrand es Chirac, que tampoco es ningún joven, no era ningún joven. Larga trayectoria política a sus espaldas. Hasta 2007 presidente, tenía 75 años. Los procesos judiciales, por su etapa como alcalde de París, le han perseguido desde entonces. Y de Francia vamos a ir a Italia, un par de ejemplos más. Giorgio Napolitano, este bastante reciente, presidente de la República, lo era desde el 2006 hasta este mismo año. Le apodan el Rey Giorgio por esa extensísima carrera política y dejó la presidencia, le faltaban unos meses para cumplir 90 años, a Napolitano. Bueno, la lista es enorme, por supuesto no nos metimos en el proceloso mundo de las dictaduras, donde ahí la posibilidad de hacerte centenario es bastante elevada, no sabemos porque viven muy bien, entonces no tienen el desgaste propio de las personas que viven en otros regímenes. En cualquier caso, echando la vista atrás, a lo mejor es una conclusión un poco precipitada, pero tengo la sensación de que aquí en España, desde la muerte de Franco, se han buscado líderes con una cierta juventud. Si miramos la edad de los presidentes, los presidentes del gobierno han sido... Mariano Rajoy no. Bueno, Mariano Rajoy no, pero... Tenía menos de 60 años. Bueno, el presidente peruano... Claro, bueno, pero se ha optado un poco por un perfil, o sea, como que hay una cierta búsqueda de gente joven, ¿no? Los 40. De gente joven. Suárez. Yo creo que los mayores probablemente haya sido Calvo Sotelo y Mariano Rajoy. Sí, Calvo Sotelo ha sido. ¿Es un problema la edad o no? ¿O no tiene por qué serlo? No tiene por qué serlo. Yo creo que no. Es decir, yo creo que, vamos a ver, esto de la política de la imagen puede generar ciertos beneficios y a veces vemos una política del marketing que parece que presentar siempre gente joven y demás. Yo creo que eso no lo tiene que implicar. A veces lo que sí es cierto, que la ciudadanía identifica, y eso también es correcto, es que quien lleva muchos años en un cargo pueda asumir ciertos vicios. Es decir, estar mucho tiempo en algún sitio pues supone las dos cosas, lo que por una parte aprendas y que tengas mucha mayor capacidad de lo bueno y también de los vicios de lo malo. Problema, pero lo que sí es un problema es que en la izquierda nacionalista, llamémosle así, de Galicia, no haya sido capaz en mucho tiempo, en muchos años, de construir un liderazgo alternativo al liderazgo de Beiras que tendrá fecha de caducidad. Y a Fraga le pasó exactamente lo mismo. Fraga efectivamente en esa lista non solo quería citar a dous políticos en activo, que teñen 73, 74 anos, con cargos moi importantes e de moito desgaste. Nada menos que o secretario de Estado dos Estados Unidos, non me sale agora o nome, que foi candidato a presidencia... John Kerry. Ten 74 anos. E o secretario de Estado dos Estados Unidos é un dos cargos de máis desgaste do mundo, andan de aquí para lá, viven no avión, non están nunca na casa, absolutamente en contra. A la idea de la imagen de desgaste físico. O ministro de Asuntos Exteriores de España, que tiene un aspecto horrible, y luego está el aspecto de Kerry, que la imagen que da no es de la edad que tiene. García Margallo, que é o ministro de Asuntos Exteriores de España, nos ponemos a rebuscar efectivamente aí de todo. Déjame que cuente. Vamos a hablar de Medlez. ¿Recordáis aquello que se contó de que Javier Solana le empezaron a calentar los oídos? Hombre, tú eres el candidato ideal para la alcaldía de Madrid y tal, y estaba esperando que lo llamase, esto está en los libros publicados, imagino que será cierto porque no lo desmintió nadie. Entonces estaba esperando que lo llamase Zapatero, pero oye, que eres el candidato ideal para la alcaldía de Madrid y tal, no lo llamaba y un día se decidió, vino a Madrid, dijo, mira, yo estoy a tu disposición, o sea, si me quieres para la alcaldía de Madrid, pues mira, por ejemplo, la alcaldía de Madrid vendría bien, y dijo, por ejemplo, y le dijo, no, en mi equipo nadie que tenga más de 50 años va a formar parte. Recordáis que Zapatero había puesto, lo había dicho públicamente, los 50 es un criterio muy... No recuerdo 50 años, por cierto, después hecho mano, evidentemente, de gente de más. Vamos a ver las imágenes del momento en el que el toro moría, imágenes que no fueron grabadas por los medios de comunicación, porque como explicaba Pablo Carballo al principio del programa, bueno, pues se impidió el acceso de las cámaras. Finalmente sí pudimos verlo y ahí lo tienen.
Pues ahí vemos el momento en el que el toro moría, bueno, como consecuencia de lo que sucede en ese festejo. Momentos de grandísima tensión. Finalmente se resolvieron con más tranquilidad de la prevista, pero hubo instantes en los que parecía que aquello podía convertirse en cualquier cosa. Vamos a verlo. Los dos bandos hoy sí frente a frente, en contra de la fiesta y a favor. Nos van a quitar todas las fiestas, esta gentuza. ¡Viva el Toro Vega, señores! Ninguno come carne. Mucha gente no, mucha gente no. Poco han durado los buenos propósitos. Intentamos mantener la calma. Empiezan las provocaciones de un lado y de otro. Las conversaciones suben de tono. ¡Por dinero! ¡Ojalá! ¡Por dinero! Y entonces las dos posturas, teóricamente en las antípodas, terminan encontrándose a golpes. Tordesillas se convierte en campo de batalla y los de en medio, los periodistas, también reciben. En semejante lío, fíjense bien en este hombre. Tan integrado en la fiesta parece un vecino más. Pues no, es un forastero. Adrián se encadena en mitad del recorrido del toro y tira la llave del candado al río. Pasa el toro por al lado mío y la Guardia Civil sabía perfectamente que estaba atado y han salido corriendo cuando han visto el toro. Habéis soltado el toro conmigo atado. Mientras sus compañeros lo custodian, Lo pueden asesinar, le pueden hacer cualquier cosa. Su vida corre peligro en la Guardia Civil se afana en liberarlo de todas las maneras. La fiesta termina con heridos, detenidos, víctimas y un héroe para los antitaurinos. José Enrique Zaldívar, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, veterinario, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal. Llevas muchas horas atendiendo a los medios de comunicación. Ayer tratasteis de que el Toro de la Vega no se produjera con una carta que remitisteis al Ayuntamiento explicando qué sucede con este animal, con este toro, porque hay gente que considera o que tiene la tesis de que no se produce un sufrimiento extremo en este toro. Y por esto empiezo, José Enrique, ¿cuánto ha sufrido hoy Rompesuelas? Bueno, hoy hemos visto a un toro de lidia de 640 kilos, una barbaridad de peso para la anatomía que tienen estos animales. Creo que además elegido adrede para el festejo de hoy. Es un toro muy manso, se ha visto un toro muy manso que no ha intentado cornear en ningún momento a ninguno de los asistentes. El del año pasado fue un toro súper complicado. Se ha dedicado a caminar, no ha hecho un gran ejercicio físico y se ha dejado matar porque en un momento determinado, después de 20 minutos de caminar y de sentirse hostigado y estar súper estresado, porque estos animales no es solo el festejo, es lo que padecen antes, desde que son sacados de la ganadería, separados de su manada, transportados, donde llegan a perder hasta 30 kilos. Están aislados, son animales que padecen muchísimo miedo en ese tipo de circunstancias. Y bueno, este animal, pues lo habéis visto todos en el vídeo, se ha dejado matar sin ningún tipo de respuesta. Bueno, pues los toros de lidia, cada encaste se comporta de una manera diferente. Este viene de una ganadería, en concreto Badajoz, que el otro día estuve mirando las estadísticas de la venta de toros que ha tenido. En los 5 últimos años, poquísimos. En este año en concreto, en 2015, no han vendido ni un solo animal para un festejo en plaza. Una ganadería seguramente en declive, que se dedica ahora a vender este tipo de animales para festejos populares. José Enrique, yo te voy a pedir que me expliques un poco ese vía crucis que habéis estado narrando en estas horas, pero te pido en este momento una sensación casi personal. Tú que bueno, pues mantienes una lucha muy activa en pro de los derechos de los animales, de los toros de lidia en particular. ¿Hoy qué has sentido cuando viste qué pasaba con Rompesuelas y cómo acababa finalmente? Pues mira, yo he sentido indignación, porque no entiendo que nuestra clase política, al 15 de septiembre del año 2015, todavía siga tolerando este tipo de festejos populares. Dicen que he oído declaraciones de diversos políticos. Lo que me sorprende es que el Partido Popular siga sosteniendo que esto lo tienen que decidir los tordesollanos. Los tordesollanos no pueden decidir nada sobre el maltrato animal. Esto es un espectáculo cruel, ancestral, de la Edad Media, un anacronismo absoluto en el siglo XXI, y hoy cuando me ha entrevistado Cuatro para su telediario lo he dicho bien claro, la tauromaquia, todos los festejos taurinos implican maltrato y crueldad, independientemente del grado de sufrimiento que padezcan los animales. Yo entiendo que seguramente Rompesuelas hoy
pues no ha sufrido demasiado en comparación con otros toros de la Vega o en comparación con toros que son lidiados en las plazas, pero esto es insoportable, esto ya no hay quien lo aguante. Hemos visto a 500 activistas intentando que este animal no fuera dado muerte. La muerte la han podido tener ellos porque el comportamiento de la Guardia Civil y del presidente del Patronato de la Vega, que ha autorizado que este animal fuera soltado habiendo gente en el camino a los que podía haber matado o herido, no hay quien lo entienda. Es decir, sufrimiento de todos los bóvidos de Lidia en cualquier tipo de festejo, sea el toro de la Vega, sea una corrida de toros, sea un embolado, sea un ensogado, sea un toro a la mar, sea lo que sea. Estos animales sufren porque nosotros tenemos numerosos estudios que nos lo demuestran. Son animales herbívoros, pacíficos en su medio natural, que sí, bueno, que durante 2 siglos han sido seleccionados para que respondan de una manera agresiva por miedo. Que nadie se confunda, el toro de Lidia no es un animal agresivo, salvo que le provoques. En su medio natural es un animal pacífico. Off the record. Pero miren qué riquiñas sus señorías, que vuelven al cole. Se me tocar un timbre, está rematando timbre. Ahí, pasando lista, conociendo a los nuevos. Elizabeth Fernández Macías. Sí, Xuro. Y en el primer día, pues lo clásico, lo que se podría encontrar en cualquier clase de cualquier colegio de cualquier lugar del mundo. Que si la que mata el tiempo haciendo sudokus, la que ya se está chivando el primer día de todo. Inundacións continuas, rotura de tubases, ausencia de puntos de auga, un hospital sucio. Los típicos cachondos mentales que se lo pasan piruleta riéndose del que volvió magullado de las vacas. Gracias, señor vicepresidente. También están los que todavía no han vuelto. O señor Feijóo é unha mágoa non poder darlle os bons días. Saben que Feijóo anda en Roma, según sus compañeros, poco menos que salvando a la humanidad. Está neste momento reunido co director xeral da FAO asinando un acordo moi importante para moitas persoas en moitos países que máis o necesitan. Según la oposición, poco menos que de vacaciones. Escaqueo. Ya saben, vacaciones en Roma. Oh, bella c'è la luna, brilla strette come butto, belle. Y por supuesto están los intensos, los que ya el primer día se les ve que están pidiendo guerra a los 4 vientos. Fíjense hasta qué punto que hoy Abel Losada se enfadó. Y no estamos de broma, amigos y amigas, porque la conselleira le miró mal. Menudo drama. Menos mal que en este Parlamento hay un diputado irrepetible. Podríamos decir que pertence ao campo ao oído folclórico. Que nos ha ayudado a comprender que las malas caras no son malas caras, sino que en realidad todo es culpa de los músculos maseteros. Cada persona ten as súas expresións faciales, que cada un ten os músculos maseteros como os ten. Esa contracción é un trismus e non debe usted, baixo ningún concepto, considerala unha agresión. Dios me libre. Dios nos libre, claro que sí. Pero vamos, que Santa Lices tan pronto te muestra su conocimiento en las ciencias como en las artes. Falemos dos mensaxes que se lle están lanzando á ciudadanía. Mensaxes máis propios de Caravaggio. Tenebrismo puro. Pero bueno, hay que reconocer que en el escaño de la conselleira caían chuzos de punta hoy. Uno tras otro desfilaban dando caña por la tribuna, pero, amigos, la conselleira tenía un truco infalible para despistar la atención. ¿Qué era atención? Mirar sus papeles. Y pasaba uno y la conselleira miraba papeles. Y pasaba otro y la conselleira seguía mirando papeles. Y pasaban más y la conselleira seguía con el que probablemente sea el informe más largo que jamás haya publicado el Sergas. Y cuando después de mirar papeles, papeles y más papeles finalmente llegó a su fin y aún no había escampado, Aspergillus. La conselleira volvió a empezar, porque Rocío Mosquera dispone de trucos que jamás se imaginaría. Off the record.